Ok, seguimos. Seguimos con parte 2. Tu calculadora no sirve. ¿Pudimos entender por qué la calculadora no sirve en la primera parte de esta mañana? ¿Pudimos entenderlo? Pero por si acaso no se entendió, vamos a explicarlo un poco más allá y vamos a verlo en esta segunda parte. Vamos a pedir, de nuevo, voy a pedir la presencia. Nunca podemos orar de más. Recuerden eso. Nunca está de más la oración. Así que vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias de nuevo aquí en esta tarde, Señor. Tú nos has dado palabra de vida en esta mañana, Señor, y ayudándonos a entender este tema que para mí es precioso, Señor, cuando podemos ver que cuando nosotros aprendemos a poner las cosas en tus manos, Señor, de ti proviene pan de vida. Y dándote las gracias y por la compañía de tu Espíritu Santo, pedimos, Señor, que seas tú el que te manifieste aquí en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok. Pregunta número 13. ¿El diezmo debe ser calculado de manera exacta o puede uno ser un valor aproximado? Buena pregunta, ¿verdad? Porque a veces nosotros entendemos que, bueno, pues yo voy a poner así la cantidad que yo creo. Pero yo voy a poner una énfasis en esta parte. Lo que se está preguntando es si debe de ser exacto. Y te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Cuántos de nosotros tenemos, o no que tenemos, alguna vez ha comprado casa? Si alguna vez ha tenido casa. Ok, ven unas manos por ahí, otras manos. Cuando se te pidieron, antes de comprar la casa, se te pidieron unos documentos. Voy a hacerte una pregunta. ¿Quiere el banco saber más o menos lo que tú ganas? ¿O ellos quieren saber la cantidad exacta de lo que tú ganas? La cantidad, ¿estamos todos de acuerdo con eso? ¿Por qué con el banco tú no discutes, pero con el Señor sí quieres discutir? En otras palabras, el banco te dice, yo quiero todos los papeles de los últimos 2 años de taxes, yo quiero ver todo lo que tú ganas, pero cuando se vienen a las cosas del Señor, queremos hacerle, queremos tener nuestra propia manera de calcular qué es lo que el Señor requiere de mí. En otras palabras, el Señor no se va a molestar si en mi diezmo y ofrenda yo le di casi todo. Y te hago la pregunta, si tú le diste casi todo de lo que es de Dios, ¿le diste la ofrenda, sí o no? No, le diste casi todo, no se la diste. Estás corto, porque tú sí te quisiste calcular las cosas a tu manera. En otras palabras, tú estás confiando en tu propio. Con el banco no tienes problema ninguna. Toma todos los papeles para que sepas. Tú estás loco por tener la casita. Y también quieres que el Señor te bendiga también. Quieres que el Señor te bendiga, pero cuando se vienen las cosas del Señor, no quieres usar cantidades exactas. Y eso es muy, muy, muy peligroso. Consejo de mayordomía cristiana, la sierva de Dios, dice, Dios pide que su diezmo sea llevado a su tesorería, devuélvase en parte en forma estricta, honrada y fiel. En cuanto a la cantidad requerida, Dios ha especificado que sea la 10ª parte de los ingresos. En otras palabras, si tú le diste algo más o menos como la 10ª parte, quiere decir que a lo mejor le diste 99.5. Dios no se molesta por el punto 5, ¿no? ¿Verdad? Hermano, no cumpliste con el mandato divino. Debemos de aprender a confiar tanto en nuestro Señor, que es mejor dar de más que de menos.
Pregunta 15. ¿Es correcto descontar impuestos antes de calcular los diezmos? Eso fue una pregunta que yo hice esta mañana. En otras palabras, para el que lo mejor le entienda, si lo quieres entender en inglés o en español, yo se lo digo de cualquier manera. ¿Los diezmos es before tax o after tax? ¿Es la grosura o es el nieto? Yo te voy a decir que es la grosura y te voy a decir por qué el nieto no es. El neto, cuando tú tratas de sacarle cuenta al neto, el neto cambia. El neto todo el tiempo no es igual. En el neto, en esta semana hiciste un poquito de overtime, en la otra semana no los hiciste. Y cuando se calcula el neto, siempre va a ser una calculación diferente. Pero cuando tú usas la grosura, tú tienes una cantidad exacta en la que tú sabes que esta es la parte del Señor. Y eso es muy fácil. Muchos de nosotros recibimos nuestros cheques online o automáticamente, eso entra automáticamente a la cuenta. Todavía hay alguien que a lo mejor les pagan con cheque. Pero para los que tienen el ingreso y entra por online, y cuando tú chequeas tu cuenta, en muchas ocasiones tú puedes ver todo el cálculo que se hizo ahí, tanto para el seguro, tanto para Social Security, tanto para 401k, tanto para, qué sé yo, un tax, un qué sé yo, lo que sea. Y cuando tú ves el tanto, y cuando vienes a ver te queda una porción. En otras palabras, cobraste 400 pesos esta semana, pero de los 400 pesos te quitaron unos 85 en los taxes, en los beneficios, en el 401 y en todo. Y cuando viniste a ver, el neto es 315. Ahora, del 315, tú quieres dar de ahí, hermano, va a ser erróneamente, porque si tú haces la calculación siempre igual, vas a tener resultados correctos siempre. Una manera mejor de explicarlo es esta. Cuando tú revisas la página de la iglesia que nos da a fin de año, te dice, mira, entró tanta cantidad, tú diste tanta cantidad de diezmo, diste tanta cantidad de ofrenda, y a lo mejor diste una cantidad aquí de una ofrenda especial, pro templo o algo, lo que sea. Y cuando tú calculas todo, lo que dice esta página que nos da, viene de la tesorería, se supone que machee al fin de año con el papel que tú recibes al fin de año que dice el W02. Así es. W02. Cuando tú recibes tus papeles, se supone que este papel y este papel machean. Y cuando tú viste que en el año hiciste esta cantidad, y para tirarle un número así, ¿le gustan los números redondos? Números redondos, son más fáciles para entender. Si en tus taxes dijiste que hiciste 40,000, ¿verdad? ¿Qué se supone que se refleje en el diezmo, en el papel que nos dio la tesorera? Se supone que refleje 4,000 pesos de diezmos. Ahora, si tú tratas de hacer eso con el neto, no te va a dar la calculación, no te va a dar. Porque siempre tienes una cantidad, no quiere decir que es errónea, sino que la calculación que estás haciendo está mal, primeramente. Hermano, ¿tú quieres que Dios te bendiga de todo lo que tú tienes, o tú quieres que Dios te bendiga la parte nada más que tú le das? Si tú quieres toda la bendición del Señor, séle fiel en todo. Tú no le preguntas, con Dios quieres preguntarle, pero cuando vas al banco para buscar, porque quieres comprarte un carrito, una casa, cuando te piden, yo quiero ver los últimos 5 check stop porque quieres comprarle un carrito nuevo, a lo mejor, tú no tienes problemas cuando darle toda la información al banco, pero sí tienes un problema con la iglesia. Mira, no deberíamos descontar impuestos antes de calcular los diezmos, porque los impuestos, ya sean federales, estatales, municipales, otorgan servicios al ciudadano que se constituyen en beneficios indirectos.
En consecuencia, deberían diezmarse las sumas del dinero destinadas a pagar los impuestos. Pregunta número 20. ¿Qué debería hacer la persona al tener conciencia que por error descuidó o infidelidad y dejó de diezmar? ¿Qué debería hacer una persona que dejó de diezmar? Buena pregunta. Mira, si tú en algún momento has hecho un error, primeramente pídale perdón a Dios. No le pidas perdón a la iglesia. No le pidas perdón al pastor. Eso es una relación entre tú y Dios. Dios es el que te pide que seas fiel, no el pastor. Si habéis rehusado de tratar honradamente con Dios, os ruego que pienses bien en vuestra deficiencia. Si es posible, hagas restitución. Pero si esto no se puede hacer, y yo entiendo que a lo mejor para algunos de nosotros no se puede hacer porque a lo mejor tú has estado haciendo las cosas mal por 3, 4, 5, 10 años. Va a ser imposible tú vas a hacer un retroceso para darle a todo lo que es de Dios. Ahora, Dios te está ofreciendo una oportunidad para que tú empieces hoy a serle fiel. Quiere decir, tú le pides, Señor, reconozco que en mi pasado he hecho cosas en error, pero pido perdón, Señor, y quiero serte fiel desde hoy en adelante. Quiero hacer tu voluntad. Quiero serte fiel en todas las cosas. Quiero una página en blanco. Señor, perdóname. Y Él es fiel y justo y dice que perdonará tus pecados y los echarás ¿a dónde? A las profundidades del mar. Honrad con humildad y contrición, que Dios por amor a Cristo perdone vuestra gran deuda. ¿Qué principio debo usar al diezmar si no tengo la seguridad de ganancia exacta que obtuve? Al determinar la apropiación que debe darse a la causa de Dios, cuidad de exceder las exigencias del deber, más bien que sustraer de ellas. Considerad que para quién es la ofrenda. Déjame ponérselo en un lenguaje más fácil. A veces necesitamos poner en la realidad. En vez de tú errar en la parte de darle de menos, ¿por qué no le das de más? En caso de deudas, es preferible errar para el lado de la fidelidad y la generosidad que de mezquinidad y avaricia, pues Dios es magnánimo con sus hijos. Pregunta 24. En los escritos de Elena White hay preferencia a la posibilidad que las personas o iglesias locales actúen independientes a la organización. Esa pregunta lo que está diciendo en un lenguaje bien plano es: ¿puedo yo, Mario, como la iglesia no está haciendo las cosas correctas, como la iglesia no está haciendo las cosas bien, puedo yo, Mario, llevarme a la mitad de la iglesia, yo me lo llevo para mi casa y nosotros allí en mi casa vamos a estudiar de verdad? Allí vamos a tener una iglesia de verdad. Allí vamos a adorar de verdad. ¿Puedo yo hacer eso? ¿Por qué? Oye lo que dice la sierva de Dios. Algunos han emitido la idea de que a medida que nos acerquemos a fin del tiempo, cada hijo de Dios obrará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal independencia individual. Las estrellas del cielo están todas bajo la ley, influyendo cada una a la otra para hacer la voluntad de Dios, rindiendo su común obediencia a la ley que rige su acción, a fin de que la obra del Señor progrese de una manera saludable y sólida. Su pueblo debe unirse
O entre paréntesis, su pueblo debe estar unido. Pregunta número 29. ¿Cómo diezmar? Bueno, antes de hacer cualquier gasto, separe la 10ª parte de todas las entradas y coloque esta cantidad en un sobre de diezmo. No debemos consagrarle lo que queda de nuestras entradas después de haber satisfecho nuestras necesidades reales o imaginarias. Antes de gastar nada, debemos apartar lo que Dios ha especificado como suyo. Déjame traducirlo esto al lenguaje tuyo y mío. Separa lo que es de Dios para Dios y no le des de las obras. Lo de Dios es primero, todas las otras cosas vienen después, todas las otras cosas tienen su lugar, pero lo de Dios es de Dios y es primero. No debemos consagrar lo que queda de nuestras entradas. En otras palabras, tú no le das a Dios de lo que te sobra. Si tú le estás dando a Dios de lo que te sobra, por alguna razón es que tú no progresas. Por alguna razón es que Dios no puede bendecirte porque no le estás dando primero. O en otras palabras, no lo estás poniendo en primer lugar. La 30 dice, no siento la alegría que sienten otras personas al diezmar. ¿Por qué diezmar es tan difícil para mí? Buena pregunta. ¿Por qué? Diezmar es difícil, no por las cantidades en juego, sino por los motivos. Si usted considera que es muy difícil, puede ser que está diezmando con motivos equivocados. Si usted está diezmando porque su amor a Dios lo lleva a cumplir esta responsabilidad, es porque ama a las almas que se pierden. Tu motivo es puro, espiritual y desinteresado. Y usted descubrirá que el diezmo es un camino de vida que conmueve y con abundantes recompensas. Número 36. Debería enseñarse a los niños diezmar en sus escasos recursos. Bueno, la pregunta lo que los hace es porque casi siempre si tú le das a un niño un dinero, ¿le está dando mucho? No, ¿verdad? Casi siempre es a lo mejor al nieto, quién sabe, a quién tienes, sobrino, hija, hijo, como quiera. Toma 20 pesitos, toma 10 pesitos, lo que sea, le diste una cantidad pequeña. ¿Debe un niño diezmar? Es la pregunta. Ok. Le voy a decir algo. Una de las cosas por las que cual yo le soy fiel a Dios hoy, y yo no estoy diciendo que soy más fiel que ninguna persona, te estoy hablando de la parte del diezmo y ofrendas. En una de las partes que se me ha enseñado a mí fue porque desde pequeño mi mamá se encargó de que cuando ella me daba, aunque sea un peso, si me daba un peso, ¿cómo tú crees que mi mamá me daba ese peso? Me lo daba en menudo. ¿Por qué me lo daba en menudo? Para que aprendiera a sacar el diezmo. Y después me decía, lo de Dios es primero. Pero nosotros cuando niños, a lo mejor tú crees que un niño no aprende, pero nosotros con una cara de tristeza, ay Señor, toma. Uno lo da a veces de mala gana, no lo quiero dar, pero uno lo da, ¿verdad? Siendo niño, obediente, con mucha pena, pero Señor, toma los 10 chavitos y mi mamá, y la ofrenda. Ay Señor, no hay chavitos. Hermano, parece que no es una manera de aprender, pero yo te digo a ti, parte de la que yo le sirvo al Señor hoy es por las instrucciones de mi mamá. Y doy gracias por eso.
Cada uno debería de diezmar, no importa cuán abundantes o escasos sean los recursos. Toda persona que tiene edad suficiente para entender y escribir tiene una pequeña cantidad de dinero y es responsable delante de Dios por la manera en que la administra. Enséñeles a devolver diezmos y ofrendas. Fíjate que no está diciendo, enséñale a devolver diezmos. Enséñales a devolver diezmos y ofrendas. El hogar adventista. Pregunta número 38. ¿Debo devolver mi diezmo a la iglesia de donde yo soy miembro? Buena pregunta, ¿verdad? Yo me recuerdo que alguien me hizo esa pregunta. Y doy gracias que el Señor puso las palabras en mi boca y son las mismas las que comparto aquí hoy. Sí, usted debería de devolver el diezmo en la iglesia en la que usted es miembro. Te voy a decir por qué. En la iglesia que tú eres miembro está en parte, hay ciertos sacrificios envueltos en la que tú siendo miembro, la iglesia estás añadida a la iglesia y en el seguro se cobra por la cantidad de personas que son miembros de la iglesia. Y sobre todas estas cosas nosotros tenemos unos beneficios de los que nos gozamos cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia a cual nos asistimos y somos miembros. Hay beneficios. Hermano, cuando tú entregas los diezmos y las ofrendas a la iglesia a la que tú hiciste, ahí es donde podemos, yo sé que la hermana, la tesorera se va a alegrar, pues, ahí es donde podemos nosotros con gusto pagar la luz y no hay problema porque la entrada está ahí. Podemos pagar el internet, podemos pagar la limpieza del batey, podemos planificar, podemos construir, podemos mejorar el templo. Ahora mismo tenemos un proyecto donde queremos poner aire acondicionado en nuestra iglesia, que si Dios nos permite, yo creo que Dios va a obrar en esa parte. Pero hermano, para que eso se logre, nosotros tenemos que ser de nuestra parte, serle fiel al Señor, de la parte que te toca. 41. ¿Puedo retener los diezmos si no estoy de acuerdo con la manera en que se usan? Hermano, tristemente, y digo la palabra tristemente, pero hay personas que piensan, yo no voy a dar mis diezmos hasta que sacan este pastorcito de aquí. Hay personas que tienen esa mentalidad y no saben que lo que están haciendo es la obra del diablo. Sí, Mario dijo el diablo. Sí, yo dije el diablo. Porque eso es lo que el enemigo quiere que tú hagas. No quiere que tú hagas la voluntad de Dios. La iglesia es de Dios, no es del pastor. Tu fidelidad no es con el pastor, es con Cristo. Si tu fidelidad es con Cristo, vas a entender que la iglesia es de Cristo. Y si la iglesia es de Cristo, no importa quién él ponga ahí. No importa si el pastor te cae bien o te cae mal. La iglesia es de Cristo. Cuando tú entiendes que la iglesia es de Cristo, tú dices, Señor, tuyo todo es. Algunos no han estado satisfechos y han dicho, no pagaré mis diezmos porque no tengo confianza en la forma en cómo se manejan las cosas. En el corazón de la obra, pero pregunto, ¿pero robaréis a Dios porque piensas que el manejo de la obra no es correcto? Presten vuestras quejas en forma clara y abierta, con el espíritu debido, a las personas debidas. Pide que las cosas sean ajustadas y puestas en orden. Voy a hacer un stop ahí. Hermano,
Si tú tienes un problema con la iglesia, si tú tienes un problema con el pastor, o con un anciano, o con cualquier otra persona, con la directora de las damas, o con cualquier persona, tú como miembro tienes todo el derecho de hablar con alguien, pero cuando se viene a la devolución de los diezmos, eso no es tuyo y no te pertenece. Eso es cosa sagrada, separada para Dios. Eso no es en tus manos. Si tú tienes un problema, habla con el anciano. No, pero el problema mío es con el anciano. Pues para eso tienes otro. Habla con el otro. No, pues mi problema es, no busques excusa. La iglesia tiene personas adecuadas que las escogió Dios, no hombre, para que les sirvan en sus capacidades. Confía en el orden que Dios ha puesto. Dios pone y quita. Y si hay un líder que no debería de estar aquí parado, Dios lo quita. Así de simple. No retengas lo que le corresponde a la obra de Dios, demostrando así que eres un infiel, porque otros no están obrando correctamente. Número 43. Debo diezmar, aunque no gano lo insuficiente para atender mis necesidades. Ay, estamos entrando a unas preguntitas calientes ahí. Mis entradas son pocas. A lo mejor soy una viuda o un viudo, soltero, soltera. Las entradas que tengo son pocas. Tenemos cuidado. ¿Qué nos dice Obreros Evangélicos? El Señor no nos pide que diezmos de lo que no recibimos y sí de lo que ganamos. Aunque sea muy poco, el que cumple la disposición de Dios en lo poco que se le fue dado, recibirá de la misma recompensa que aquel que se le da en su abundancia. El que cumpla la disposición de Dios en lo poco que se le ha sido dado, recibirá el mismo pago que aquel que se le da en su abundancia. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te recompensa en gran manera. Eso es una promesa de Dios. Sea poco, sea mucho, aprenda a confiar en Dios y tú vas a ver cómo Dios puede bendecir la parte que te queda. 44. ¿Debería devolver el diezmo cuando mi primera obligación es con mi familia? Pregunta buena. ¿Qué creen? No, mi familia es primero. ¿Es así? Dios está sobre todo. Amén. Algunos piensan que tienen obligaciones inviolables hacia sus hijos. Deben de dar cada uno su parte, pero sí sienten incapaces de reunir recursos para ayudar a la causa de Dios. Presentan como excusa que tienen un deber hacia sus hijos. Esto puede ser así, pero su primer deber se refiere a Dios. No permitas que nadie presente sus pretensiones y lo induzca a robar a Dios. Hermano, si alguien aquí, si yo, Mario, te dice a ti, Dios entiende, brega con tu familia primero, yo te estoy diciendo una falsedad. Primero Dios. ¿Quieres que Dios te abra la ventana del cielo? ¿Quieres recibir las bendiciones? Primero Dios. Pregunta 47. ¿Alguien que no sea fiel en los diezmos puede ser oficial de la iglesia? Pregunta buena.
Los obreros y oficiales de la iglesia deben de dar ejemplo. Se espera que los ancianos y otros oficiales, al igual que el pastor, los obreros de la asociación y de otras instituciones, den un buen ejemplo de liderazgo al devolver el diezmo. Nadie continuará, ya que sea como oficial de la iglesia local o como obrero de la asociación, no se conforma a esta regla de liderazgo. Todos los oficiales serán un ejemplo en la devolución fiel de diezmo a la iglesia. El que deja de dar ejemplo en este asunto importante no será elegido para ningún cargo de la iglesia. Amén. Es imposible que tengamos un anciano o diácono, diaconisa, obrero misionero, ¿qué otro más? No importa el cargo que sea de la iglesia, todo obrero de la iglesia debería de ser fiel en los diezmos y las ofrendas. Vamos a dejarlo para la sesión de preguntas. Aguántatela, ¿ok? Porque no quiero irme de mucho tiempo. Mira, ¿sabes qué? Llegamos a la última parte donde vamos a sacar la calculadora. Vamos a Marcos capítulo 8, pero quiero coger y contestar esa pregunta. Dime la pregunta de nuevo. Yo quiero que la oigan porque hay gente que no escuchan a través de la línea. Eso que dice ahí, que está bastante claro. ¿Es una ley o es una sugerencia? Yo diría, Mario, esto no es una sugerencia. Yo diría, si tú sabes que tú no eres fiel, deberías de renunciar a tu cargo. Si tú sabes que tú no le estás siendo fiel al Señor, al menos que tú hoy aprendiste algo que no conocías y te arrepientes y ahora tienes el deseo de servirle al Señor, pero lo que Dios requiere de ti es que tú le sirvas con el corazón. No es una sugerencia, no lo es. No debería de haber nadie que tenga un cargo en la iglesia que no le sea fiel a Dios, que no sea un ejemplo para la iglesia. Por ejemplo, si yo, Mario, estoy hablando de este tema, pero yo mismo no hago lo que predico, ¿qué fuerza, qué poder hay en las cosas que yo digo cuando yo ni siquiera creo lo que predico? ¿Cómo yo quiero que otros aprendan cuando yo mismo no creo lo que digo? No, hermanos. Todo aquel que le sirve al Señor debe de servirle con el corazón. Y con todo lo que Dios pone en tus manos, debería de serle fiel. Y Dios no pide mucho. Es más, yo doy gracias a Dios que pide un 10%. Gracias, Señor. Imagina que Dios le diera la gana y pidiera más. Dios lo que quiere es que tú seas fiel. Cuando tú eres fiel, la iglesia se fortalece. La iglesia se levanta, la iglesia crece. La iglesia puede hacer proyectos nuevos porque está fortalecida. Vamos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Vamos otra vez. ¿Cómo es que se llama el tema? Tu calculadora no sirve. Vamos a ver cómo bregamos con estos micrófonos para hacerle los ajustes. Marcos capítulo 8. Vamos para allá. Digan amén. ¿Están ahí? Ok. Bien. Ahora,
Aquí se acabó el slide, así que tenemos que abrir nuestras Biblias. Y vamos a terminar aquí con esto y después vamos a la sección de preguntas. Y si tú, la Biblia tuya, a lo mejor tiene un header que dice la alimentación de los 4,000. Y quiero que le pongas atención a esta parte que vamos a leer. Vamos a empezar con el versículo 4. Marcos 8, versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar pan a estos aquí en el desierto? Es más, déjeme volver al capítulo 1. Es bueno que entendamos el contexto, ¿verdad? Más o menos lo que pasó en la última que leímos, pero este es otro suceso ya de lo que había pasado, pero Dios lo está como amplificando. Vamos a ver al final. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían de qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de la gente, porque hacen 3 días que andan conmigo y no tienen de qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se van a desmayar en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podría alguien sacar pan a estos aquí en el desierto? Vuelvo y pregunto, ¿tú crees que los discípulos están sacando la calculadora? ¿Están visualizando de dónde vamos a sacar pan para tanta gente? ¿Están calculando el asunto? Ellos dijeron, sus discípulos, después que les respondieron, Jesús le dice: ¿cuántos panes tienes? Esa fue la pregunta. ¿Qué le está diciendo Cristo? ¿Qué le está diciendo? La calculadora. Dame una cuenta. Él está pidiendo una cuenta. Dime, ¿cuánto hay? Y pegamos a calcular. Y ellos dijeron, ¿cuánto? 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en la tierra, como tomó los 7 panes. ¿Quién los tomó? Yo quiero que tú entiendan en las manos de quién está el pan. Tomó los 7 panes y, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que le pusiera delante. Y pusieron delante de la multitud. Tenían además unos pocos pececillos. Los bendijo y los mandó que también los pusieran delante. Comieron y se saciaron. ¿Cómo fue que lo expliqué en la última vez? ¿Comieron y qué? Se jaltaron. Estaban llenos, abastecidos. Estaban con así, ay, está rico esta cosa. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado, ¿cuántas canastas? 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000 y los despidió. Nosotros ya sabemos, leyendo la última, cuando ellos cuentan, ¿a quiénes son los que ellos cuentan? A los hombres. ¿Tú crees que si yo digo que se alimentaron a lo mejor unos 15 a 20,000 personas, es un número más o menos? ¿Verdad? Ok. Pero la historia se pone más interesante. Vamos al versículo 14. Se le olvidaron, ellos pasaron para otro lugar, se montaron en la barca, se fueron por la ribera y se le olvidaron a llevar pan. Y no tenían sino, ¿cuánto decía que día que tienen? Si no tenían, saca la calculadora. ¿Cuánto? Un pan. Entonces el Señor le dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos están pensando ahí, ellos están sacando cuenta y tratando de, ¿qué es lo que este quiere estar diciendo?
Entonces ellos estaban discutiendo, es porque no traímos pan. Estaban discutiendo ellos, es porque no traímos pan. Y entonces él les dice, ¿qué discute? ¿Porque no tienes pan? Y entonces él le hace una pregunta, y es una pregunta que yo te hago hoy. Esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿Tú no entiendes ni comprendes? En todas las cosas que hemos hablado en esta mañana y en esta tarde, ¿acaso todavía tú no entiendes? ¿Acaso todavía tú no comprendes? Aún tienes escurecido vuestro corazón, teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oye, y no recordáis. ¿Por qué Él le está diciendo esto? Porque anteriormente había pasado casi lo mismo. Ellos vieron la mano de Dios. Él vio que cuando pusieron el pan en sus manos, que se multiplicaban, y sin embargo están de nuevo en otro lugar, con una multitud, con poco pan, y todavía se preguntan, en vez de decir, aquí tenemos el que lo tiene todo, aquí tenemos el pan de vida, Señor, tú puedes. Pero sin embargo, a nosotros se nos olvida. Yo voy a decir que hay a veces que nosotros nos olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Somos olvidizos. Se te olvidó que Dios te rescató, y en algunas ocasiones, dependiendo de cómo es o era tu vida en el anterior, cómo Dios te ha rescatado, te ha salvado. Y se te olvida que la mano de Dios estuvo ahí. Sin embargo, todavía estás dudando. Mira cómo él le dice, porque ya ellos sacaron cuenta. Ellos dicen, aquí lo que hay, no hay más nada. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, él le está recordando lo que yo hice, lo que hizo allá. Cuando partí los panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos los recogiste? Y ellos dijeron 12. Pero no se queda ahí. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron. Y él todavía coge y le pregunta, ¿cómo es que aún todavía tú no entiendes? ¿Cómo es que todavía tú no comprendes? Y yo te hago la misma pregunta. ¿Cómo es que tú no comprendes que cuando tú pones lo que tienes en las manos de Dios, Él la puede multiplicar? ¿Cómo es posible que todavía lo viste con tus ojos, estuviste con Dios, viste el milagro y todavía tú no entiendes que Cristo es el pan de vida? Cuando les repartía los 7 panes a los 4,000, ¿cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que aún no entiendes? Todavía yo pregunto, ¿hay algo en que fallé? ¿Hay algo que dejé fuera? ¿Hay algo que no pudiste entender? No pudiste entender que cuando tú coges lo que tienes, lo pones en las manos de Dios. Si Él pudo hacer eso ayer, todavía lo puede hacer hoy por ti. Nosotros nos matamos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, a veces cuando se viene a los diezmos y la ofrenda, no confías en el Señor. Todavía no comprendes. Yo voy a terminar este mensaje, pero quiero hacer un llamado. Yo sé que no somos muchos aquí, pero hay alguien que quiere comenzar de nuevo. ¿Habrá alguien aquí que quiere
Hermano Mario, ore por mí. No he sido fiel. Yo no entendía este mensaje, pero hoy comprendo que el Espíritu Santo me habló y quiero serle fiel a Dios. Si este eres tú, yo te invito para que pase aquí. Quiero orar contigo. Quiero orar contigo. Quiero que la bendición de Jehová esté sobre tu casa. Quiero que la bendición de Jehová esté sobre tu hogar. A lo mejor tú no pudiste entender anteriormente, pero tú sientes en tu corazón de que Dios te está hablando al corazón. Tú sientes de que Dios te está haciendo un llamado. Quiero serle fiel a Dios. ¿Quiere ponerse de pie conmigo para orar? Pásale para acá. Quiero orar con ustedes. Señor, gracias, Señor. Gracias por este maravilloso mensaje que tú nos has traído, Señor, aquí en esta tarde. Gracias, Señor, porque aunque somos pocos, somos unos pocos que queremos ser fiel en todos tus asuntos. No queremos robarte nada. He hecho las cosas en el pasado erróneamente, pero hoy yo he comprendido, Señor, que cuando pongo las cosas en tus manos, no es que tú las multiplicas, es que tu palabra nos dice: abriré las ventanas del cielo y habrá tanta abundancia que no vas a tener sitio ni lugar para ella, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú nos diste palabra de vida en esta mañana. Pido por todas estas almas que están aquí presentes conmigo, Señor. Nos ponemos en tus manos. Señor, a ti sea toda la honra y la gloria. Permítanos ser, a cambiar una página nueva desde hoy. Serte fiel en todas las cosas, Señor. Quiero cambiar mi vida. Quiero ser fiel. Quiero obedecerte. Quiero contribuir a tu iglesia, a tu evangelio. Quiero que tu Espíritu Santo more en mi corazón, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Pongo a todos estos que se levantaron, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Sobre todo, gracias por tu misericordia. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a tomar unos 10, 15 minutos. ¿Hay alguien que tiene preguntas?